La neumonía corresponde como definición a la infección del parénquima pulmonar y según las clasificaciones válidas al momento se clasifica como neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a cuidados de la salud o neumonía asociada al ventilador. La neumonía adquirida en la comunidad se define por la infección que se adquiera fuera del ambiente hospitalario y se puede desarrollar hasta las primeras 48 horas de ingresar a un hospital o posterior a 10 días del alta. La neumonía intrahospitalaria es la que se desarrolla luego de 48 horas de haber ingresado al hospital y no se encontraba en desarrollo o incubación al ingreso del hospital. Algunos autores prolongan la definición hasta 30 días posteriores al alta. Otros lo hacen hasta 10 días. La neumonía asociada a cuidados de la salud se refiere a los pacientes que están en contacto con servicios de salud sin estar hospitalizados, como por ejemplo los que tienen tratamiento endovenoso ambulatorio, o los que hacen diálisis, o los que viven en casas de reposo. Y la neumonía asociada a ventilador es la que se produce 48 horas después de haber intubado a un paciente o hasta 48 horas después de haber extubado al paciente. La manera en que se produce la infección al parénquima pulmonar puede ser por varios mecanismos, pero el más común cuando pensemos en neumonía es la microaspiración. La microaspiración explica el mayor porcentaje de neumonías. En este gráfico podemos ver que se encuentran acá los cocos gram positivos, Haemophilus, Moraxella, Mycoplasma, y los anaerobios que son causantes de neumonía en los casos de aspiración que se presenten en los pacientes con trastorno del sensorio o en pacientes alcohólicos o por ejemplo los que han tenido un episodio convulsivo. Otras maneras en las que llega el germen a la vía respiratoria es por inhalación, que generalmente se da con los gérmenes atípicos o los virus, y estos, recordemos, son una causa muy frecuente de neumonía en personas jóvenes. Recordar la diseminación hematógena, y cuando hablamos de diseminación hematógena, recordar al Staphylococcus aureus. Secundario a endocarditis, a catéter endovenoso, y también recordar la diseminación hematógena en los pacientes que son drogadictos por vía endovenosa, que usan drogas por vía parenteral. Estos pacientes pueden hacer diseminación hematógena, también por contigüidad o inoculación directa. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes más comunes que producen neumonía adquirida en la comunidad? El neumococo es el agente más común para neumonía comunitaria. Y acá hay algunas divisiones con respecto a la edad. En los menores de 6 meses debemos de pensar en clamidia o virus respiratorio sincicial, que es el causante de la bronquiolitis. Entre los 6 meses y los 5 años es el neumococo. Entre los 5 y 18 años también aparecen como causa importante los gérmenes atípicos como Mycoplasma pneumoniae. En el adulto joven o adulto está el neumococo, y en el adulto mayor es que aparecen los bacilos gram negativos. En la neumonía intrahospitalaria ya no es el neumococo el más frecuente, sino que son las enterobacterias. Y también aparece Pseudomonas
como un germen causante de infecciones no solo respiratorias, infecciones intrahospitalarias que le da severidad. La infección por Pseudomonas no es fácil de tratar. También puede producir infecciones urinarias, por ejemplo. Otras causantes también aparece estafilococo y anaerobios por aspiración. ¿Qué tenemos que recordar para nuestros exámenes o para cualquier paciente en general? Causa más frecuente de neumonía comunitaria es neumococo, y si no es neumococo es moraxella o haemophilus. Los tres son los gérmenes más frecuentes de infecciones respiratorias. Entonces, empezamos con la parte de las preguntas. Paciente con antecedente de forúnculo debridado que posteriormente desarrolla neumonía. Agente etiológico más probable. Si es que revisamos, bueno, el paciente probablemente tenga un forúnculo que esté infectado a cocos gram positivos. Y posteriormente hace neumonía. Dentro de los mencionados, el más común y que siempre se nos tiene que venir a la cabeza es Staphylococcus aureus. Los otros son gérmenes también causantes de neumonía, como neumococo haemophilus y micoplasma, que es el atípico. La mayoría de las neumonías producidas por gram negativos se presentan en comunitarias. No, las comunitarias ya mencionamos. Las producidas tras accidentes de tráfico no lo hemos revisado, pero podría deberse a diseminación hematógena. Las habituales de ambientes ganaderos son ya otras específicas, no a gram negativos. Los usuarios de drogas intravenosas a gram positivos, y las adquiridas en el hospital son predominantemente a gram negativos. Agente etiológico más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad es, de lejos, neumococo. Agentes patógenos de neumonía adquirida en la comunidad son los siguientes, excepto, recordemos los más comunes: neumococo, moraxella y haemophilus. En jóvenes también atípicos como micoplasma y legionela, generalmente las personas que viven en lugares en conjunto. Pseudomonas es una infección predominantemente intrahospitalaria y que se puede presentar de manera extrahospitalaria, pero en personas con neumopatía crónica severa. Pseudomonas, antes que todo, pensar en infección intrahospitalaria severa. Mujer de 20 años con neumonía comunitaria. Antecedente de anemia falciforme e inmunizaciones para neumococo y haemophilus. Germen más probable en una paciente mujer joven. Acá nos hace mención de inmunizaciones para neumococo haemophilus, que son las causas comunes de neumonía comunitaria, y los otros gérmenes comunes en personas jóvenes son los atípicos: Mycoplasma pneumoniae o Clamidia pneumoniae. Caso clínico: varón de 25 años que presenta episodio convulsivo. Presenta fiebre, tos y todas las características de una infección respiratoria baja, una neumonía. Tiene condensación en la base derecha. ¿Cuál es el germen frecuentemente asociado a esta patología? Lo más probable es que este paciente ha hecho una neumonía aspirativa, y las neumonías aspirativas son causadas por anaerobios. Señale cuál es la causa más común de absceso pulmonar. Causa de absceso pulmonar: hematoma intrapulmonar traumático. En realidad podría ser, pero es una causa rara. La aspiración de secreciones es una muy buena causa de absceso pulmonar. La tromboembolia séptica no es tan común, pero sí es causa de absceso pulmonar. Y los otros dos no son tan frecuentes. La obstrucción bronquial por cuerpos extraños se da generalmente en los niños,
y la diseminación hematógena de un proceso séptico extratorácico es similar a la alternativa C, tromboembolismo séptico. Agente causal de bronquiolitis, lo mencionamos, y neumonía en los lactantes, sospechar de virus respiratorio sincicial, causa de bronquiolitis, que es la infección que cursa con sibilancias entre los 2 meses y los 2 años de edad, y que si el paciente posteriormente presenta SINSOP, síndrome de obstrucción bronquial, le da un factor de riesgo o factor de severidad de un manejo más complicado. Siguiente pregunta. Tenemos varón, 18 años, que desde hace 2 semanas presenta cefalea, tos seca, fiebre y compromiso del estado general. Examen pulmonar normal, hemograma normal, y la radiografía muestra infiltrado intersticial bilateral bivasal. Agente etiológico más probable. Con respecto a los patrones que generan las neumonías en las radiografías de tórax y la clínica que presentan, se habla de una neumonía típica cuando el cuadro es agudo y presenta tos productiva generalmente, fiebre, y el examen físico demuestra una localización de la infección, donde encontramos los signos de condensación en el parénquima pulmonar. Pero hay otro tipo de neumonías que no sigue este curso típico de las más comunes, sino que tienen un curso atípico. Y este curso atípico tienen una evolución más larga, subaguda, tos seca, unos síntomas más generales, y el compromiso generalmente en la radiografía de tórax es intersticial, que se da por gérmenes atípicos o por neumonías virales. Y por ejemplo, recordando, si tenemos un paciente HIV positivo que nos viene con una gran desaturación, tos seca y compromiso intersticial, debemos de sospechar en este paciente en neumonía por neumocistis gyrovedi. En el caso que nos presentan es una neumonía atípica, compromiso intersticial, tenemos que buscar en las claves un virus o un germen atípico. Y acá está Mycoplasma neumonía. Lo que veníamos revisando, las características que presentan las neumonías son bastante variadas. La clásica es la lobar o alveolar, quizás la que siempre vemos que nos presentan en los libros. Afecta alvéolos o lóbulos o segmentos y presenta el broncograma aéreo. Cuando afecta el lóbulo superior debemos sospechar en Klebsiella. La bronconeumonía, si en la neumonía clásica está afectado el alvéolo, en la bronconeumonía, además del alvéolo, está afectado el bronquiolo. De la misma manera, afecta varios segmentos, generalmente difusos en ambos semitórax. La etiología que debemos sospechar es bacilos gram-negativos. El compromiso intersticial en una neumonía, como lo comentábamos en la pregunta anterior, es generalmente por gérmenes atípicos o por virus, neumonías virales. Y por último, en esta clasificación, el absceso pulmonar, que puede ser cavidad única o cavidades múltiples, puede producirse por Staphylococcus aureus, anaerobios que se presenta en la aspiración, Aspergillus, Pseudomonas y Legionella. La Legionella es un germen que tiene un curso que lo distingue de otros gérmenes. Son pacientes que hacen neumonía. Cuando sospechar de Legionella, pacientes que hacen neumonía y que presentan trastorno del sensorio, hiponatremia y diarrea. Es casi el cuadro
clásico de una neumonía por legionela. Esta pregunta indica las características que debe tener el esputo para que sea válido para diagnosticar neumonía. En realidad lo que acá es una fórmula que se indica en laboratorio. El esputo, la muestra de esputo debe de tener menos de 10 células epiteliales por campo y más de 25 polimorfonucleares para ser considerada una muestra representativa y poder usarlo para diagnosticar neumonía y el probable agente causal. Revisando esta pregunta, varón de 65 años ingresa por cuadro de neumonía basal izquierda y cuyos gases arteriales se mencionan: presión de oxígeno 45 milímetros de mercurio, satura 85 y la presión de CO2 es de 30 milímetros de mercurio. ¿Cuál de los siguientes mecanismos causaría la hipoxemia? El análisis de gases arteriales muestra insuficiencia respiratoria. La definición de insuficiencia respiratoria es una definición gasométrica y se da por una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una presión de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio. El paciente está en insuficiencia respiratoria y también lo evidencia la saturación de oxígeno menor a 92%. Los mecanismos que pueden producir insuficiencia respiratoria están los mencionados. En las alternativas, un paciente con hipoventilación o trastornos neuromusculares que también hipoventilan es un mecanismo. El otro mecanismo es que el paciente se encuentre a grandes alturas o que haya consumo de oxígeno como en un incendio y haya disminución del FiO2 ambiental. El desequilibrio ventilación-perfusión es el mecanismo más común para producir insuficiencia respiratoria y se da porque tenemos el alveolo y el vaso sanguíneo y o no llega el aire para intercambiarse en un vaso bien perfundido, mal ventilado pero bien perfundido, o se da la situación en que el alveolo está bien ventilado y no llega el aporte sanguíneo, bien ventilado mal perfundido, o mal ventilado bien perfundido, como lo deseen poner, es la causa más común de insuficiencia respiratoria. Como en el caso que se menciona, un paciente con neumonía tiene los alvéolos ocupados por pus o secreción con células inflamatorias, no puede hacer un intercambio adecuado y ese es el mecanismo que causa la hipoxemia en un paciente con neumonía. Paciente con neumonía, presencia de lesiones cavitarias en neumonía frecuentemente causada. Son muchos los agentes causales, pero debemos sospechar en Staphylococcus aureus como uno de los más comunes para neumonía cavitada o con lesiones cavitarias. ¿Qué clínica da un paciente con neumonía? Lo comentábamos diapositivas anteriores. Neumonía comunitaria puede dar un síndrome típico o atípico. Lo mencionado: tos productiva, fiebre, escalofríos, dolor pleurítico, los crepitantes, soplo tubario, leucocitosis y en algunos casos empiema. Empiema como pus o como tinción de Gram directa positivo o como cultivo positivo. Y si no cumple estas características de tipicidad, será un síndrome atípico con una clínica más subaguda, fiebre, cefaleas, síndromes más generales como mialgias, artralgias, tos seca, no necesariamente leucocitosis. Este síndrome viene dado por los virus o por los gérmenes atípicos, micoplasma o clamidia. La clínica de una neumonía intrahospitalaria, como recordamos, es la neumonía que se genera luego de 48 horas de estar hospitalizado. Y en la placa de tórax vemos un infiltrado nuevo que no se encontraba al inicio
y la clínica de fiebre, secreción traqueobronquial purulenta, leucocitosis, elevación de los marcadores o reactantes de fase aguda, entre otros. El absceso pulmonar se comporta similar a una tuberculosis en algunos casos. Puede producir baja de peso, fiebre, expectoración. La expectoración generalmente es fétida producida por anaerobios y hemoptisis. Recordemos, causa más frecuente de hemoptisis son las bronquiectasias. El absceso pulmonar puede presentar roncantes, crepitantes, el soplo anfórico, que es el que se presenta en ambos tiempos, y afecta al segmento superior del lóbulo inferior o al segmento posterior del lóbulo superior. Y a la placa de tórax podemos observar nivel hidroaéreo. En un absceso pulmonar podemos observar nivel hidroaéreo. Y si observamos un nivel hidroaéreo algo irregular, podríamos hacer el diagnóstico diferencial con hidatidosis pulmonar. Un quiste hidatídico roto hace que la membrana más interna quede flotando en el quiste y es diagnóstico diferencial de un absceso pulmonar. Podemos distinguir ambos por la clínica que nos dan. Si se rompe un quiste hidatídico, va a dar síntomas de disnea y el paciente hace reacción a los antígenos liberados por el quiste hidatídico. Es lo que se conoce como vómito. La evaluación de la severidad de una neumonía, y que muchas veces nos da la indicación si el paciente debe ser tratado de manera ambulatoria u hospitalizado o estar en UCI, hay muchas maneras. Los americanos usan un índice que se llama PSI, otro que se llama SmartCop, pero el más usado es el CURB 65, que lo dan los británicos. CURB 65 son las iniciales de estado de conciencia, BOOM, frecuencia respiratoria o presión arterial, y la edad 65 años. Cada uno de estos ítems se le da una puntuación de 0 o 1, si es que hay trastorno de conciencia o no, 0 o 1, si es que la urea está en más de 20 o no, 0 o 1, si es que la frecuencia respiratoria está en más de 30 o no, 0 o 1, si es que la presión arterial se encuentra menor a 90-60 o si el paciente tiene más de 65 años. La sumatoria del puntaje nos sugiere si el paciente debe estar hospitalizado en UCI, hospitalización general o ambulatorio. También se ha demostrado, según los estudios, que no todos los puntajes de severidad son necesariamente válidos, sino que también vale mucho el criterio médico, el criterio clínico. Hospitalizar si es mayor de 65 años, si presenta comorbilidad o criterios de gravedad. Si es que hay derrame pleural o cavitación, no responde al tratamiento, o es que tiene tratamiento pero no lo cumple, abandono social o antecedente de aspiración. Estos criterios de severidad del cuadro fueron dados por la Sociedad Torácica Americana. Son bastante obvios de severidad en los criterios mayores, ¿no? Un paciente con ventilación mecánica está grave y un paciente chocado también está grave. Los criterios menores son indicativos si el paciente puede ir o no mal, como frecuencia respiratoria mayor de 30, un índice PAFI. El índice PAFI nos sirve mucho para hacer el seguimiento con gases arteriales y para saber si nuestro paciente está en distrés respiratorio. El síndrome de distrés respiratorio agudo, vamos a encontrar un PAFI menor a 300. El PAFI normal es mayor a 400. Si es menor a 300 es leve, menor a 200 es moderado y menor a 100 es síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Y el resto de ítems nos indican severidad: leucopenia, uremia, trastorno del sensorio, hipotermia, hipotensión o trombocitopenia. Otros criterios de gravedad para la neumonía intrahospitalaria es si el paciente está en UCI,
o requiere una FiO2 de oxígeno más de 35%. Si el compromiso parenquimal es amplio, lo podemos ver en una placa de tórax con una progresión radiológica rápida. Si es que la neumonía es multilobar, dejando poco espacio de parénquima sano para el intercambio gaseoso, si es que hay cavitación, o si el paciente necesita fármacos vasopresores, probablemente esté chocado, o diuresis menos a 20 cc por hora y que esté haciendo falla renal. ¿Cómo se diagnostica una neumonía? Es básica la historia clínica y la imagen radiológica. Para diagnosticar neumonía necesitamos ocultar al paciente y escuchar crépitos, y en la radiografía ver infiltrados parenquimatosos generalmente. Recordemos que los atípicos o las causas virales dan compromiso intersticial. Los métodos no invasivos, lo que comentábamos, hemocultivos, el examen de esputo comentado, menos de 10 células epiteliales y más de 25 polimorfonucleares, la serología para neumococo o legionela y el antígeno bacteriano en orina para neumococo o legionela. Los métodos invasivos para poder encontrar el agente etiológico: se puede hacer una toracocentesis y mandar a gran directo o cultivo la muestra de líquido pleural, la broncofibroscopía, y podemos mandar el cepillado, el aspirado, el posaspirado, el lavado para cultivo de gérmenes comunes. Además de eso, podemos hacer una punción transtorácica para tomar muestra directa o una biopsia pulmonar abierta, que es un método más invasivo en sala de operaciones. El tratamiento de una neumonía comunitaria de manera ambulatoria en un paciente sano y no ha usado antibióticos, eso es importante, son de elección los macrólidos o la doxiciclina. Los macrólidos y los nuevos macrólidos, mejor la acitromicina o claritromicina. El tratamiento ambulatorio, si el paciente tiene comorbilidad o ha usado antibiótico recientemente, debemos pensar en una fluoroquinolona respiratoria o un beta-lactámico que no han perdido vigencia. En nuestro medio, el uso de una fluoroquinolona respiratoria no es tan recomendado, ya que si tenemos un paciente que hace una NAC y finalmente no es una NAC, sino es tuberculosis, dar una fluoroquinolona en monoterapia aumenta la posibilidad de resistencia a un fármaco antituberculoso. Es importante guardar las fluoroquinolonas respiratorias para después. Tenemos varias opciones previas a esto. En un paciente hospitalizado, en hospitalización general, también fluoroquinolona, betalactámicos o macrólidos. Y si está en UCI, de la misma manera, si es que no hay sospecha de pseudomonas. Si hay sospecha de pseudomona, tenemos que dar fármacos que cubran pseudomona. En la vía respiratoria para pseudomona generalmente usamos una combinación de dos fármacos. Puede ser ceftazidima micacina o ceftazidima más ciprofloxacino. Tienen cobertura antipseudomona. Recordemos que hay penicilinas que tienen cobertura antipseudomona, como ticarcilina. Las cefalosporinas que cubren pseudomonas son ceftazidima de tercera o cefepime de cuarta. Los carbapenens cubren pseudomona, imipenem, meropenem. Ertapenem no cubre pseudomona, ertapenem no cubre pseudomona, entre otros. ¿Cómo se trata la neumonía producida por legionela? La legionela, recordando, es la que nos produce neumonía con hiponatremia y diarrea. Neumonía con hiponatremia y diarrea. La legionela tiene como opción terapéutica el uso de quinolonas o el uso de los nuevos macrólidos. Van a encontrar que hay muchas preguntas que dicen que la clave es eritromicina, pero esas preguntas son un poquito antiguas. La legionela se trata con levofloxacino. Legionela, levofloxacino.
o el uso de macrólidos nuevos. En este caso está la alternativa E, quinolonas. Ante un enfermo con sospecha de infección por legionela, ¿qué tratamiento elegiría entre los siguientes? Entre los siguientes, buscamos quinolonas o buscamos nuevos macrólidos. Alternativa B. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento empírico de elección de un absceso pulmonar? Absceso pulmonar generalmente causado por anaerobios. Tratamiento de anaerobios, en las alternativas encontramos dos y que también son los más comunes en la práctica hospitalaria: clindamicina y metronidazol. ¿Cuál es mejor? En la práctica hospitalaria, cuando estemos pasando visita médica o cuando discutamos un caso, por encima del diafragma es mejor usar clindamicina y por debajo del diafragma es mejor usar metronidazol. Tratamiento de elección ante una neumonía a pseudomona. Neumonía a pseudomona, recordando, mejor damos 2 antibióticos anti-pseudomona, que generalmente son ceftazidima más amikacina o ceftazidima más ciprofloxacino, cualquiera de los dos para empezar. ¿Dónde encontramos esa combinación? La D. Escolar, 8 años y con neumonía a micoplasma. Tratamiento de los gérmenes atípicos, tratamiento de elección de los gérmenes atípicos macrólidos. Eso corresponde a neumonía.